Hola, ¿cómo les va? Espero que hayan empezado bien el día. Vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, yo creo, bueno, el doctor Yunes, estuvimos en la clase inaugural juntos y nos presentamos. Yo soy médico cardiólogo, tengo en realidad vasta experiencia, he hecho muchísimas guardias de línea coronaria, terapia intensiva y el tema que hoy vamos a hablar es sobre el sistema nervioso autónomo. Recordar sobre todo el manejo de los receptores y recordar la utilización de los medicamentos, es como yo siempre lo digo, uno primero hace el interrogatorio, ve al paciente, el paciente le plantea sus problemas, lo examina, ¿m? Hace digamos, un diagnóstico inicial sindromático, que uno decir, ve qué síndrome tiene el paciente, y posteriormente plantea los diagnósticos diferenciales que logra el diagnóstico lo logra con los estudios complementarios asociados a los conocimientos que uno adquiere a través del tiempo. Y posteriormente, para lograr que el paciente se mejore o se estabilice o eventualmente si tengamos un tratamiento, uno lo que va a hacer es utilizar los fármacos para mejorar al paciente y lograr la estabilidad o eventualmente un tratamiento que le permita sobrevivir al momento. Hoy vamos a referirnos sobre todo a simpático y parasimpático. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y en la próxima charla vamos a hablar del parasimpático. Hoy vamos a hacer una introducción del sistema nervioso autónomo y después vamos a ir sobre el simpático y por último el parasimpático. Yo voy a hacer una introducción, sobre todo recordando cómo es el sistema, ¿m? Para que ustedes también lo recuerden, y posteriormente vamos a ver cómo podemos actuar sobre ese sistema autónomo para lograr los efectos que uno desea o mejorar al paciente. Yo quiero que ustedes de todos modos, a mitad vamos a hacer una paradita para algunas preguntas y dudas y después vamos a continuar. Yo ahora voy a presentar esto de la virtualidad, por ahí es un poco incómodo, pero bueno, es lo que nos toca en situaciones como va a estar, lógicamente, por ahora, creo yo, eh, el tema de la nueva variante de COVID. Pero les pediré que tengan un poquito de paciencia, yo les voy a vamos a hacer la presentación y les voy a pedir a ver si ustedes la están viendo. ¿La están viendo? Sí, profe. Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, eh, ustedes conocen ya el sistema nervioso autónomo, ya han cursado fisiología y en realidad es muy importante tener en cuenta este sistema nervioso autónomo porque interfiere, digamos, sobre muchísimos órganos. Y conocer cómo son los receptores y qué fármaco podemos utilizar, eso va a ser muy importante para que uno lo tenga en cuenta cuando vaya a iniciar los tratamientos. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando uno tiene una crisis asmática, ¿m? Los receptores del sistema simpático asociados lógico, al pulmón, se activan, es decir, uno puede activarlos a través de medicamentos que actúen sobre los receptores beta 2 y mejorar el paciente. En el caso de un shock cardiogénico, por ejemplo, que el paciente esté en fallo cardíaco, uno puede utilizar compuestos como adrenalina que van a actuar sobre, digamos, tanto a nivel cardíaco como a nivel periférico para tratar de aumentar la presión arterial. En ese sentido, eh, yo acá he hecho una introducción de las consideraciones generales. ¿M? Fíjense, tengo un gráfico a la derecha, ¿m? Que si ustedes ven, tengo el sistema somático, que no hay ganglios, está la acetilcolina, bajo una orden cerebral, llega a un receptor nicotínico en el músculo esquelético. Esto es lo que uno está acostumbrado a ver, digámoslo así. ¿En qué sentido? Que uno le da la orden a sus manos y lo hace a través del cerebro y lo logra a través del receptor nicotínico en el músculo esquelético, que es la placa neuromuscular, donde se produce liberación de acetilcolina y tengo yo
la actividad muscular con el movimiento, digamos, el potencial de acción que va a activar el músculo esquelético. Pero el sistema nervioso tiene esa capacidad de enviar y recibir información, pero el sistema nervioso autónomo regula funciones viscerales de forma autónoma y que uno lo hace en forma inconsciente, es decir, que no requiere que uno esté o manejando la frecuencia cardíaca o no, digamos así, cuando uno tiene una situación de estrés, que la frecuencia cardíaca aumente, eso se hace en forma inconsciente y lo hace a través del sistema nervioso autónomo. Y se divide en dos partes. Una, digamos así, simpática y otra parasimpática. Ahora bien, distinto al somático, yo tengo un intermedio que está relacionado con las neuronas preganglionares y postganglionares. Fíjense esto, todas las fibras preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, tienen una característica muy específica. Liberan, digamos así, tienen como neurotransmisor la acetilcolina. Por un lado, el simpático va a activar a una neurona postganglionar. Este sería la preganglionar y acá tendríamos la postganglionar. Y la neurona postganglionar, ¿sí?, que son distintas de acuerdo a dónde actúen, van a tener relación en el simpático con una neurona que va a liberar noradrenalina a su, digamos, a su final de neurotransmisor, que va a actuar sobre un órgano efector que va a tener un receptor adrenérgico. Y por el otro lado, el parasimpático, que va, como dijimos inicialmente, todos van a tener en la neurona inicial acetilcolina, va a activar un receptor nicotínico similar al del músculo esquelético, que en la neurona postganglionar va a liberar, en lugar de noradrenalina, acetilcolina, que van a actuar sobre un receptor muscarínico. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo, como médico, cuando uno, digamos así, tiene la necesidad de saber, ¿sí?, qué medicamento va a usar, el saber los receptores sobre los cuales voy a actuar es muy importante. Ya vamos a ver que van a haber medicamentos que van a aumentar la liberación de noradrenalina o van a bloquear, digamos, el efecto de acción de la acetilcolina. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se intoxica con la toxina botulínica, lo que va a ocurrir es que la acetilcolina no va a ser liberada y no se va a unir al receptor, tanto ya sea nicotínico como muscarínico, porque va a impedir la liberación, porque la toxina va a afectar, digamos así, la vesícula que tiene el neurotransmisor y nos va a impedir liberar. Entonces, en resumen, ¿sí?, lo que dice acá es lo que les acabo de mencionar y es muy importante que ustedes siempre esto lo tengan en mente. Esto es en realidad a modo de ejemplo y yo a ver si pudiera ampliarlo un poquito, ¿sí? ¿Sí? Miren, esto no vamos a ir a lo fino. Ahí ¿los ven ampliados? ¿Se ve ampliado? Sí, profe. Sí. Bueno, yo esto es sacado de Gannon, realmente un libro, no, perdón, de Gannon no, sino que es un libro de Goodman, que es un libro de farmacología muy extenso. Yo les aconsejo de usarlo solamente como interconsulta, es decir, ustedes usen un solo libro y utilicen los otros como interconsulta cuando tengan dudas. Pero me pareció muy bueno esto porque es como para que ustedes vean nada más, pero fíjense la cantidad de órganos que afectan tanto el simpático como el parasimpático y el origen. Fíjense, acá están los ganglios de la cadena ganglionar paravertebral. Tengo de la médula espinal y cómo voy a tener la acción, fíjense, sobre carótidas por varios receptores, sobre el ojo, sobre el ganglio ciliar que va a permitir la contracción en la dilatación de la pupila, sobre las glándulas salivales, el efecto sobre el corazón, sobre bronquios, hígado. En realidad es muy marcado el efecto del sistema simpático. Y por último, fíjense que también va a tener acción,
ya sea sobre la vejiga urinaria, sobre los genitales externos y sobre la piloerección. Recuerden que ante las situaciones de estrés se produce la piloerección. Fíjense cómo va a actuar el simpático y el parasimpático. Y también sobre, miren acá, sobre las glándulas sudoríparas y sobre los vasos, es decir, fibras que van a los ganglios paravertebrales, las glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos donde uno se pone rojo o transpira. Y esto ténganlo en cuenta porque realmente es importante el efecto del sistema nervioso autónomo sobre todo el organismo. Esto es un punto para que ustedes recuerden que la liberación del neurotransmisor se hace provocado por un potencial de acción que despolariza. Ustedes recuerdan el axón, el potencial de acción baja a través del axón y despolariza la membrana presináptica. Y las moléculas transneurotransmisoras, como yo les mencioné recién, acetilcolina, noradrenalina, se van a liberar a través de vesículas que van a migrar hacia la membrana presináptica, se van a fusionar y van a liberar, digamos así, el contenido del interior al espacio sináptico. Pero el tiempo de activación es casi instantáneo. Y recuerden que la velocidad de las células nerviosas con células de Schwann, con mielina, lo que van a generar es, recuerden, una activación sumamente rápida. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los fármacos? Aquí es lo que uno tiene que más o menos tener en cuenta. Yo voy a actuar sobre los distintos receptores con el objeto de generar una activación. Es decir, yo puedo utilizar fármacos que imiten la actividad del neurotransmisor, que serían agonistas colinérgicos y adrenérgicos, fármacos que reduzcan o supriman la actividad de uno y otro sistema mediante el bloqueo de los receptores, que serían antagonistas o bloqueantes, ya sea colinérgicos o adrenérgicos, o que modifiquen la actividad de los neurotransmisores para interferir en su síntesis, en el almacenamiento o en su mecanismo, digamos, de desaparición. Les doy un ejemplo. Yo puedo, que esto se utiliza como veneno, el órgano fosforado, bloquear la enzima que va a destruir la acetilcolinesterasa y que la acetilcolinesterasa permanezca más tiempo, lo cual en realidad no es favorable. Yo lo que tengo que ver es que cuando la acetilcolina se vierte al espacio entre las neuronas, al espacio sináptico, lo que voy a ver es que la acetilcolina rápidamente se va a degradar por una acetilcolinesterasa, que es una enzima que la va a destruir. Si yo eso no lo hago, lo que está ocurriendo es que yo voy a tener un efecto que no me va a ser útil. Bien. Más o menos, ¿les quedó claro esta introducción? Sí, profe. ¿Sí? Preguntas. Recuerden, en realidad, que lo que estamos haciendo con los fármacos es, ya sea con los distintos fármacos que vamos de acuerdo a la vía de absorción y todo, vamos a lograr cambiar el sistema. En este caso, hoy vamos a hablar del simpático y vamos a tratar de cambiar los efectos. Así, por ejemplo, la cocaína, ¿sí?, va a tener un efecto sobre el sistema simpático y lo que genera es un efecto adictivo. Entonces, en ese sentido, fíjense, en este caso es una droga de abuso. En realidad, yo voy a tener efectos que van a estar determinados por el sistema simpático. Entonces, un cocainómano, ¿qué tiene? Las pupilas dilatadas, tiene taquicardia, tiene piloerección. Es decir, porque lo que está haciendo es potenciar el efecto del sistema simpático sobre el parasimpático. Y esto es lo que uno quiere en algunos casos. Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver cómo lo que uno utiliza como los medicamentos van a tener utilidad desde el punto de vista médico. Pero piénsenlo que es una herramienta muy importante porque uno, conociendo la fisiología, primero, conociendo la histología y la anatomía, conociendo el funcionamiento normal y conociendo la fisiopatología, yo voy a utilizar el fármaco para variar los cambios que se produzcan, ya sean fisiológicos o no, para lograr la mejora del paciente. ¿Es fácil? Hay que conocer los medicamentos, hay que conocer el modo de acción de los fármacos, que es muy importante para lograr el efecto. Ya vamos a ver
en las distintas patologías cómo interfieren. Bien hasta acá entonces, ¿sí? Vamos a entrar ahora más que todo al sistema simpático, y yo acá a la derecha he puesto, para que ustedes vean, que no es importante saberse la fórmula química, pero el origen hacia cuál nace a través de la L-tirosina, se forma la L-dopa, y con una dopa descarboxilasa aparecen fundamentalmente los tres compuestos que van a actuar sobre el sistema simpático. Fíjense, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Estos son compuestos que, lógico, tienen que ver en su conjunto con el manejo del sistema simpático, ¿sí? De todos modos, si uno recuerda un poquito, yo les mencioné en esa tabla el somático y el simpático. Hay también un efecto generado a través de hormonas que cuando la acetilcolina actúa a través de la suprarrenal, libera otras sustancias que van a ser, aparte de adrenalina, mineralocorticoides y cortisol. Pero eso es una acción directa sobre la suprarrenal. Nosotros no vamos a entrar en eso, vamos a entrar fundamentalmente en el sistema simpático. Y si bien esta diapositiva es un poco áspera, es un poco un resumen. Las catecolaminas, tenemos que recordar que se encuentran almacenadas en gránulos o vesículas, ¿sí? Y también, digamos así, son células, también en las células cromafines de la suprarrenal. Estas sustancias, estas catecolaminas, dentro del, digamos así, de la neurona postganglional, existen depósitos dentro de esa neurona y dos tipos de depósitos. Uno que van a ser en las proximidades de la membrana presináptica, es como que está lista para ser liberada y generar la respuesta al impulso nervioso, y otra más estable en el cual, digamos así, estas catecolaminas van a estar como ancladas a proteínas, lo que actuarían como un mecanismo de reserva. Recuerden que esto ocurre también con las drogas adictivas. Cuando yo sobreestimulo a un paciente, el paciente se queda lógicamente con disminución de todo lo que son las vesículas que están cargadas con catecolamina, y lo que va a hacer es que después yo tenga como la gente, la persona que tiene adicciones dice, te entra el bajón. Es como que tiene que recuperar esa capacidad de neurotransmisión. Fíjense que lo que le decía yo, las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana plasmática, y tras de eso se produce una entrada masiva de calcio a través de canales dependientes de voltaje ahí próximos a la vesícula, porque llega el potencial de acción, se abren los canales, entra el calcio, y eso genera una unión de la vesícula a la membrana y la exocitosis rápida que requieren, lógicamente, estas activaciones nerviosas, porque no puedo esperar, no tengo mucho tiempo. Piensen que son nanómetros la diferencia entre la presináptica y la postsináptica, entonces inmediatamente cuando se liberan actúan muy rápidamente. Y se inactivan, fíjense, por dos vías enzimáticas, dos enzimas, la catecol o metiltransferasa, COMT, y la monoaminoxidasa. Ya van a ver que existen fármacos, por ejemplo, que se usan como antidepresivos, que van a actuar en ese sentido, generando, ¿sí?, una inhibición de la monoaminoxidasa. Son los inhibidores de la monoaminoxidasa, y lo que esto va a generar es mayor disponibilidad de la catecolamina en el espacio sináptico. Esto es importante, sí. Fíjense cómo yo voy a actuar con los distintos neurotransmisores para poder, lógico, actuar y lograr el mecanismo. Yo puedo aumentar la liberación, inhibir la captación, puedo aumentar la disponibilidad. Es decir, todo esto lo hacemos con los fármacos. Bien, y la captación, es decir, cuando ese neurotransmisor queda en la hendidura sináptica, yo tengo que hacer dos cosas: o captarlo o destruirlo,
sería así, porque si no la acción queda permanente y no me ayuda en lo que yo quiero lograr. Entonces, fíjense, una captación va a ser neuronal, se recapta el 80% de lo liberado. La cocaína, como yo les mencionaba, por ejemplo, las anfetaminas y otras aminas simpático-miméticas, lo que hacen es inhibir esta recaptación. Y esto es lo que le pasa al cocainómano. Tiene un efecto duradero de la adrenalina y lógicamente eso también va a generar problemas porque la persona va a estar como activada, que es lo que le pasa cuando adquiere la cocaína. Lo que pasa, sí, cuando ingiere la cocaína. Lo que pasa es que eso genera un efecto adictivo. Y por el otro lado, algunos antidepresivos, como yo acá he mencionado, la imipramina y la amitriptilina, que también van a disminuir la captación, y algunos neurolépticos. Parte de eso, es decir, es recaptada a nivel neuronal, las catecolaminas, pero parte no queda almacenada, sino que extraneuronalmente es metabolizada, ese otro 20%. Bien, más o menos les queda claro hasta acá. Recordar fundamentalmente esto, las tres sustancias más importantes, que serían dopamina, noradrenalina y adrenalina, y cómo actúan los neurotransmisores. Bien, los receptores, que son, es decir, hemos hablado primero de la estructura del sistema simpático, ya para la próxima charla vamos a hablar del parasimpático, pero hablamos de la estructura del sistema simpático. Hoy vamos a hablar del simpático y el parasimpático lo vamos a dejar para la próxima charla. Pero fíjense, hablamos del neurotransmisor, principalmente tres: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y por último, vamos a hablar de los receptores. Es decir, estamos hablando de la neurona postganglionar, que recibe el estímulo de la acetilcolina, y ahora, después que libero el neurotransmisor, ¿sí?, voy a un receptor. Este sería el efector de la acción del simpático que va a generar el efecto sobre el órgano en cuestión, sobre el órgano blanco. Ejemplo, corazón, ejemplo, vejiga, ejemplo, útero. Fíjense que yo les mostré ahí un gráfico, la cantidad de acciones que tiene el sistema simpático. Los receptores son estructuras moleculares que reciben la señal de la adrenalina y noradrenalina y responden transformando esta señal química en una respuesta específica. Ejemplo, en el corazón lo que va a hacer es cambiar la pendiente de polarización, lo cual va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el bronquio, la activación va a provocar sobre el receptor beta 2 una broncodilatación, para darles un ejemplo. Activar los distintos receptores va a tener distintos efectos. Por eso también es importante saber qué receptores hay en cada parte del cuerpo, porque de acuerdo a eso va a ser el efecto. Normalmente, es decir, se dividen los receptores adrenérgicos o del sistema adrenérgico en dos: alfa y beta. Y hoy se aceptan tres como principales, aunque tienen un montón de subtipos: alfa 1 y alfa 2 y beta, dentro de los cuales existen dos tipos, beta 1 y beta 2. Fíjense, los receptores responsables de la inhibición presináptica se los denominó los receptores alfa 2. Y a esto, y a los alfa 1, que tienen, sobre todo a nivel de los vasos, tienen un efecto vasoconstrictor. Es decir, que yo voy a tener receptores alfa 2 que van a actuar inhibiendo, digamos así, la célula presináptica. Y por el otro lado, los receptores beta, ¿sí?, se dividen en dos grupos, beta 1 y beta 2. Los beta 1, sobre todo a nivel cardíaco, y los segundos, beta 2, en músculo liso. Los beta 2, por ejemplo, un lugar de músculo liso es el bronquio. Por eso se utilizan los medicamentos que actúan sobre estos receptores, los beta 2, como por ejemplo, que si entre ustedes hay algún asmático, utiliza salbutamol, fenoterol, que son fármacos que van a activar el receptor beta 2 y como son inhalatorios, uno intenta de que actúen directamente sobre, digamos así,
sobre el receptor sin hacerlo sistémico, al hacerlo en un PAF, que es una forma de prescribir este tipo de medicamentos. Ahora bien, la exposición prolongada ocasiona disminución de las respuestas observadas. Y esto es desensibilización o taquifilaxia. Esto es lo que ocurre con la cocaína. Ustedes me dirán, ¿cómo? Yo evito la recaptación digamos así, de la noradrenalina con la cocaína, tengo mayor exposición y la célula, en modo de defensa, digámoslo así, disminuye la cantidad de receptores que se exponen a la noradrenalina. Entonces, genera una desensibilización del órgano efector, lo cual hace que el cocainómano, para lograr el mismo efecto, tenga que consumir más cocaína, y lo cual lo torna primero por la adicción, que genera el efecto de placer y euforia, y después hace que necesite más, consumir más por el hecho de que se va desensibilizando la célula, digamos, que es el órgano efector. ¿Esto es importante? Sí, porque también va a ser un problema cuando yo abuse en algunos tratamientos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, con drogas que van a aumentar la contractilidad cardíaca, para darles un ejemplo, en lo cual el paciente después cada vez responde menos a los tratamientos. Bien. En este esquema, yo he representado a la izquierda el efecto de la adrenalina y la noradrenalina sobre los receptores. Fíjense, alfa 1, que termina produciendo aumento de la concentración de calcio por una fosfolipasa C, y esto hace que se produzca una contracción del músculo liso. Y vamos a ver dónde están los alfa 1. Fíjense, en el cuadro yo tengo alfa 1 en el músculo liso vascular, lo cual va a producir contracción del músculo liso vascular. ¿Qué ocurre si yo contraigo el músculo liso vascular? A ver ustedes, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar, profe. Eso, perfecto. Es decir, fíjense que cuando yo active el receptor de alfa 1, lo que voy a ver yo es una contracción del músculo liso. ¿Eso qué va a generar? Que yo reduzca el diámetro del vaso, y al reducir el diámetro, como la presión arterial depende del volumen minuto y la resistencia periférica, y la resistencia periférica depende del diámetro del vaso en parte, lo que voy a hacer es aumentar la presión arterial. Fíjense también, alfa 1 voy a tener en el músculo dilatador de la pupila, en el músculo liso pilomotor y en el corazón, que tiene un efecto inotrópico, pero muy leve. ¿No? El corazón se maneja sobre todo con receptores beta. Por el otro lado, tengo el receptor alfa 2, que lo que decíamos es que va a hacer inhibición de la liberación del neurotransmisor. Al activarlo, es como que el alfa 2 se encuentra presináptico. Y por el otro lado voy a tener también una activación a través de la adenilciclasa con contracción del músculo liso. Y el alfa 2 se ubica, por ejemplo, en las plaquetas, en las terminaciones nerviosas, que es lo que le decía yo, que inhibe la liberación de los neurotransmisores, en el músculo liso vascular, que también va a generar contracción, y en los lipocitos, que inhibe la lipólisis. Y por el otro, que también tenemos, son los receptores beta, que dijimos beta 1 y beta 2, que el beta 1 a nivel cardíaco, que va a tener efecto inotrópico y cronotrópico, es decir, va a aumentar la fuerza de contracción y la velocidad de contracción. Y los beta 2, para mencionar algunos lugares acá, ya después vamos a ver un poquito más de esto, vamos a tratar sobre todo los bloqueantes beta. Fíjense, a nivel de músculo liso respiratorio va a producir relajación. En el hígado va a producir glucogenólisis, es decir, que va a aumentar los niveles de azúcar, porque va a destruir el glucógeno. Y a nivel de los lipocitos, el receptor beta 3 va a activar la lipólisis. Pero si miramos un poquito acá, yo tengo medicamentos que van a actuar como agonistas, ¿sí? Y otros como antagonistas. Para mencionar, por ejemplo, miren,
un un agonista beta 2 es el salbutamol, que es el que yo le mencionaba, y un antagonista beta 1 o beta 2 es el propanolol. Es decir, que si yo voy a tratar un asmático con salbutamol, darle propanolol, y vamos a estar en problemas porque va a tener el efecto antagónico y lo que va a generar es una broncoconstricción que no es lo que buscamos. Bien, esto hacemos un pequeño repaso. Entonces, los neurotransmisores, cómo se activan, los receptores y los puntos donde se produce, digamos así, la acción, lo cual es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque si uno no tiene en claro dónde se produce la acción, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, le voy a dar fenilefrina. Fenilefrina se utiliza como, digamos así, descongestivo. Y van a ver que si yo le doy fenilefrina en cantidades suficientes, lo que voy a hacer es subir la presión arterial, generado por un efecto alfa 1. Es decir, va a actuar sobre el músculo lisovascular de los vasos, por ejemplo, la fenilefrina de los vasos de la mucosa nasal, buenísimo, pero me va a generar un efecto adverso que va a estar relacionado con el aumento, es decir, del tono del músculo lisovascular, que en definitiva va a generar hipertensión. Es decir, que hay que tener en claro dónde se ubican para ver cómo vamos a actuar con los distintos fármacos. Bien, la adrenalina. ¿Cómo actúa la adrenalina? En realidad, yo acá le he puesto una ampolla de adrenalina, uno en las guardias de unidad coronaria, terapia intensiva, en la ambulancia, tiene ampollas de adrenalina para utilizar, y es un estimulante de los receptores alfa y beta, de los dos. Es decir, actúa a nivel cardíaco y a nivel general. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, una de las principales acciones aumenta la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. Esto es por acción sobre el receptor beta 1. Entonces, mire lo que hace. Aumenta el volumen, la presión arterial y tiene un efecto no muy deseable, sobre todo si el paciente tiene problemas en la coronaria, donde la irrigación es pobre y yo lo que no quiero es que el corazón sufra falta de oxígeno. La adrenalina me va a aumentar los niveles de oxígeno. Entonces, los niveles de consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Y lo que podría hacer yo es utilizar, por ejemplo, un beta bloqueante para disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. Les doy un ejemplo, ¿sí? Pero por ahí a lo mejor yo tengo una insuficiencia cardíaca y no me interesa afectar el volumen en minutos, sino que yo quiero que el corazón lata más. Entonces voy a dar un estimulante de la liberación de adrenalina. Esto es como jugar con las herramientas que uno tiene, que es el neurotransmisor, el efecto y el receptor con el efecto, y yo lo que voy a hacer es afectar al receptor con sustancias que van a ser símiles, perdón, al neurotransmisor. Por otro lado, produce vasodilatación de las arteriolas de las coronarias y otros territorios por acción beta 2 y aumenta el flujo sanguíneo, lo que en cierto modo reduce la presión diastólica, pero tiene más efecto aumentando, ya lo vamos a ver, aumentando el efecto sobre el volumen minuto, lo cual tiende a subir la presión arterial. A altas dosis, acá es donde está, cuando yo saturo estos receptores beta 1 y beta 2, a altas dosis la adrenalina va a tener efectos sobre el alfa 1 y alfa 2, lo cual va a, digamos, a disminuir la irrigación de mucosas, áreas esplácnicas y circulación renal, lo cual va a elevar la presión arterial. ¿Se puede utilizar la adrenalina endovenosa? Sí, generalmente en el paro cardíaco lo solemos usar. O en el caso de insuficiencia cardíaca grave en ese momento. En el músculo liso, lo que va a hacer, por ejemplo, en el árbol bronquial, es broncodilatación. En el útero reduce la frecuencia de las contracciones y suelen usarse, por ejemplo, la isosuprina, que actúa como un agonista de los receptores beta en el útero. Lo que hacen es reducir las contracciones. Y en el caso del iris, contrae el músculo radial. Lo que ustedes tienen que recordar es que el iris tiene dos músculos. Uno que es circular
que se activa por el parasimpático, por eso el parasimpático contrae, ¿no? Una de las memotecnias que nosotros teníamos era PACO-CD, parasimpático contrae la pupila y el simpático activa los músculos radiales, los cuales son los músculos que van así en forma de radio y que al activarlos dilatan las pupilas. Entonces, en el músculo liso va a generar midriasis. Los efectos metabólicos, recién lo mencionamos, glucogenólisis, aumento de la glucosa que viene del hígado, hacia hiperglucemia, ¿sí? Y aumenta la producción también de ácido láctico. Aumenta la gluconeogénesis y la secreción de insulina sobre el páncreas. También favorece la lipólisis y la producción de ácido graso libre. Y en el músculo estriado, acorta el estado del músculo rojo, es decir, contracción lenta, por consecuencia facilita el secuestro del calcio y aumenta la velocidad de contracción y facilita la descarga de los usos musculares. ¿Qué sería esto? Es como que yo activo los usos musculares y si yo, por ejemplo, cuando tengo frío, lo que hace la adrenalina es generar el temblor muscular que también aparece al administrarla, o también cuando yo utilizo muchos PAF. Si yo utilizo mucho salbutamol, lo que voy a hacer es generar ese temblor fino que aparece al aplicar el salbutamol en dosis excesivas. Y bueno, y sobre el sistema nervioso, tiene abundantes receptores, pero no provoca mucho efecto. Por ahí provoca un poco de nerviosismo y todo. ¿Por qué? Porque no pasa bien la barrera hematoencefálica, lo cual es a tener en cuenta. El otro compuesto que podemos usar es noradrenalina, viene en ampollas, ¿sí? Se llama norepinefrina o noradrenalina, y difiere parcialmente de la adrenalina porque su espectro de activación es distinto. Dijimos, adrenalina activo, beta 1, beta 2 y a altas dosis, alfa 1, alfa 2. A las dosis habituales, la noradrenalina carece de actividad beta 2 y mantiene una actividad beta 1 leve, pero es un potente activador alfa. ¿Cuál es el problema? Que si yo utilizo noradrenalina, yo tengo un caso de un colega que lo operaron para sacarle un tumorcito en la mano y el dermatólogo, poco exitoso su decisión, fue aplicar un anestésico con noradrenalina, que vienen juntos. Y al aplicarlo, provocó una vasoconstricción tan importante por el efecto alfa que le generó una necrosis. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si usamos noradrenalina, por ejemplo, en el shock cardiogénico, cuando yo veo que se está agotando y el paciente empieza a tener mal manejo de los vasos, entonces puedo utilizar noradrenalina endovenosa. Fíjense que aumenta la frecuencia cardíaca, en la acción cardíaca, la contractilidad, el volumen minuto y la presión sistólica, pero también son similares los efectos metabólicos y sobre todo a dosis elevadas. Ténganlo en cuenta para poder llegar a utilizarlo. Y por último, dentro de las tres que uno puede utilizar, yo puedo utilizar una droga que es isoproterenol. El isoproterenol es una acción, digamos así, sobre todo beta 1 y beta 2 en todos los territorios con escasa acción alfa. Fíjense que yo tengo las distintas variables para utilizarlo. Puedo usar adrenalina, noradrenalina o isoproterenol de acuerdo a lo que yo necesite. Fíjense, en el sistema cardiovascular se combina la estimulación cardíaca, produce taquicardia y aumento de la contractilidad con vasodilatación de los territorios vasculares. El isoproterenol nosotros lo utilizábamos sobre todo a la espera de colocar un marcapaso, supongamos, un paciente hipotenso con bradicardia, a la espera de de aumentar la frecuencia y esperando que poder llevar al paciente a colocar un cable de un marcapaso en el caso de un bloqueo auriculoventricular completo. La idea era estimular el aumento de la frecuencia cardíaca para ganar tiempo y poder colocarle el marcapaso. El isoproterenol, sobre todo, se utiliza para eso. Y fíjense que también provoca una dilatación bronquial en los casos de broncoespasmo e inhibición de la contracción uterina en el útero grávido, sobre todo, ya terminó cuando uno no quiere que
por infecciones o por distintas causas, el aumento de las contracciones precipite un embarazo rápido. Entonces, lo que hace es inhibir las contracciones uterinas y demorar un poquito más el tiempo de permanencia del niño en el útero. ¿Mm? Bien, y tener en cuenta todo lo que van a producir las catecolaminas como reacciones adversas. Ustedes piensen en todo lo que pasa si yo doy de más. Sobre todo el proterenal, el isoproterenol, va a generar taquicardia excesiva, arritmias, extrasístoles, es decir, latidos adelantados, e incluso fibrilación ventricular, que la fibrilación ventricular es una causa de paro cardíaco. La vasoconstricción, como yo les mencioné recién, de noradrenalina, fundamentalmente por el efecto bloqueante alfa intenso, puede provocar fenómenos necróticos locales de hipertensión arterial. Y la adrenalina, como yo les dije, puede dar intranquilidad a nivel del sistema nervioso, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez. Fíjense que son todos asociados ya no tanto por el efecto parasimpático, sino a través del efecto sobre el sistema nervioso central. Bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Nos perdimos ya? No, está bien, profe. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Es decir, vamos a dejar unos minutos como para que podamos después hacer unas preguntitas y en todo caso tienen mi correo, mándenme en caso de que tengan dudas algunas preguntas más. Bien, yo acá no es por hacerle propaganda a nada, pero uno por ahí dice, yo me tomo, estoy medio congestionado, medio engripado, y me voy a tomar un ibupiraca antigripal. Yo busqué estas imágenes, no tengo relación con ningún laboratorio. Este es uno de los que me pareció, que uno va y se los venden en la farmacia a veces sin tener en cuenta. Pero fíjense que dentro de los agonistas alfa, ¿sí? Yo tengo esto, voy a dar una droga que va a actuar generando un efecto sobre el receptor alfa. ¿Entienden? ¿Hasta ahí? Me imagino, sí, entendemos, hasta ahí. Entonces, yo voy a generar un efecto alfa. ¿Y tengo drogas para utilizar? Sí, tengo drogas. Es decir, estos son drogas de investigación, es decir, que están en la venta en la farmacia. Fíjense, yo de preferentemente alfa, por ejemplo, la fenilefrina. Fíjense que si ustedes ven acá al costado, ¿sí? Yo tengo ibuprofeno, clorferinamina y fenilefrina. Bueno, lo que hace esto, en realidad, es generar sobre un efecto alfa-1 sí, sobre los receptores alfa-1, lo que provocan una vasoconstricción intensa, de mayor duración que la noradrenalina y aumento de la presión arterial. Si yo tengo una vasoconstricción intensa, ¿cómo va a estar la nariz? Y fíjense la cara acá de la propaganda del tipo que está todo congestionado. Todo eso está vasodilatado, moco, secreción. Si yo doy fenilefrina, lo que voy a hacer es vasocontraer esos vasos y que el paciente se sienta mejor. Pero, acá viene el tema, puedo subir la presión arterial. Entonces por ahí los pacientes preguntan, mire, ¿y usted estoy engripado? Bueno, tómese un ibupirac migra cada 8 horas porque el comprimido, todo bien. Y no le hemos preguntado qué es hipertenso. Entonces el paciente va a venir después con un aumento de presión arterial, va a decir, mire, la nariz, excelente, pero tengo 180, 100 de presión arterial. Entonces es acá donde tenemos que tener en cuenta relacionado esto a los efectos adversos. Pero para mencionar, la más conocida, fíjense, la fenilefrina, pero ya acá he mencionado 4 más. También pueden estar de acción tópica. ¿Quién no conoce a alguien que use Dexalergin? ¿Sí? Fíjense los de acción tópica, por ejemplo, nafasolina, para mencionar, miren todos los que tengo yo acá. En este caso, acá figura nafasolina y clorferinamina, que aparte que tiene un corticoide y un antibiótico. Esto es realmente para mejorar con acción tópica, ¿no? Las gotitas en la nariz, pero son derivados más o menos afines que actúan sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos y producen
vasoconstricción de acción local en las mucosas, por ejemplo, y se pueden utilizar también en el ojo. Algunos de estos compuestos, sobre todo cuando uno tiene una conjuntivitis o cuando tiene una, dicen por ahí, van al oftalmólogo, una conjuntivitis alérgica, también se pueden usar. Provocan, fíjense, descongestión de las mucosas respiratorias, por lo que acabamos de hablar, por el efecto alfa-1 adrenérgico con la vasoconstricción, y de la conjuntiva del ojo. Y la duración por vía tópica es variable, entre 4 horas a 12 horas en los casos de estas drogas que tienen mayor acción. Esto, que aunque parezca tan loco, está relacionado con el manejo del simpático y el parasimpático, y del efecto directo de estos simpáticos miméticos sobre los receptores, en este caso sobre alfa-1. También tengo algunos de alfa-2, ustedes me dirán cómo, sí. Por ejemplo, la clonidina. La clonidina es un medicamento utilizado para hipertensión. Yo lo sé usar de cuarta línea, es una droga muy antigua. Y fíjense dónde actúa la clonidina. Esta es la vesícula sináptica con la norepinefrina que se libera y va a actuar sobre el receptor alfa-1, en este caso. Pero yo puedo inhibir, es decir, actuar sobre la clonidina, sobre el receptor alfa-2, e inhibir el feedback, el producir un feedback negativo, en lo cual hay como una, digamos así, una acción, digamos, de hipotensora sobre a nivel de los centros vasomotores a nivel cerebral. Pero esto, la clonidina, genera una acción vasoconstrictora local, pero por vía sistémica actúan como una hipotensión paradójica. ¿Por qué? Lo que va a hacer es disminuir, es decir, el efecto por un feedback negativo sobre la recaptación a nivel del alfa-2. Fíjense que ya vamos a ver, sobre todo cuando entremos a hablar de esto en un teórico de hipertensión, cómo tenemos medicamentos y fármacos para el tratamiento de la hipertensión. También tengo la alfa-metildopa que genera efectos similares a la clonidina. Esto el alfa-metildopa es un medicamento utilizado en hipertensión, sobre todo en las embarazadas, que a lo mejor algunos han escuchado por ahí como una de las drogas más conocidas, que ya no se vende en el mercado, que era el Aldomet, porque el laboratorio se ha ido del país, pero la alfa-metildopa es muy utilizada para, sobre todo, el tratamiento de la hipertensión en la embarazada. Y tendré yo también agonistas, es decir, hablamos de los agonistas alfa-1 recién, ahora vamos a hablar de los agonistas beta-1, que se caracterizan por estimular la actividad cardíaca, teóricamente incrementa tanto la contractilidad como la frecuencia, y uno de ellos es la dobutamina. Esto lo usábamos en la unidad coronaria, la dobutamina, sobre todo en las insuficiencias cardíacas, donde presentan una acción beta-1, que aumentan la contractilidad y cierto efecto beta-2, lo cual disminuye la poscarga. Yo lo que quiero en un corazón debilitado es que tenga más fuerza, pero que tenga que inyectar la sangre con menos trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que la poscarga, que sería la presión arterial, al producir un efecto de vasodilatador con el beta-2, lo que va a generar es una disminución de la presión en el momento de la inyección. ¿Es muy linda la dobutamina? Sí, es muy buena, sobre todo en la urgencia, es por vía endovenosa, se hacen goteos, entonces podemos utilizarla. Agonistas beta-2, estos conocidos por un montón, esta es una de las marcas, yo les he puesto acá la representación de un medicamento. Fíjense, ¿quién no ha visto un asmático que utilice Ventolin o salbutamol en otras marcas? Generalmente se utilizan en aerosol por vía inhalatoria. ¿Para qué? Para lograr más el efecto a nivel bronquial al paciente hacer la aspiración y no el efecto general. Fíjense que son broncodilatadores que pueden llegar al efecto hasta 6 o 12 horas y en algunos casos aún más prolongado, como por ejemplo el salbutamol, 6 horas. El fenoterol es similar pero más potente, y el formoterol y el salmeterol que tienen acción más prolongada. A lo mejor vienen un montón de marcas, no vamos, lo que no interesa no es la marca, sino que ustedes sepan cómo actúan. Lo que voy a hacer es un agonista del receptor beta-2. Y los efectos adversos, nerviosismo, intranquilidad, el temblor fino que acabamos de hablar, producir vasodilatación y caída, por esto excesiva la presión puede generar también hipoxia y favorecer
la aparición de arritmias. Hay que tener cuidado. Yo siempre le digo a mis pacientes que si ellos utilizan PAF, traten de enjuagar la boca después de utilizarlo y escupir para que lo que queda en la boca no se digiera, es decir, no pase el aparato digestivo y actúe a nivel sistémico. Lo que queremos es que actúe a nivel bronquial. Por eso se utilizan por vía inhalatoria. Y de acción mixta, que estos son tanto de 1 como alfa 1, alfa 2, beta, están las anfetaminas. La anfetamina es un fármaco que se utilizó un tiempo para hacer adelgazar a las mujeres que utilizaban. Hay que tener cuidado con eso. Fíjense, el Masindol. Uno por ahí encontraba pacientes que habían ido a un diabetólogo y les daba un preparado. Entre ellos les dan Masindol, que son productos de acción directa o indirecta. Es decir, uno dice, no dice anfetamina, dice Masindol, pero tiene una acción que va a reducir el apetito, por lo cual va a bajar de peso, pero me está generando un efecto adictivo por el hecho de lo que yo les comentaba a ustedes. Tengo una sobreestimulación del receptor, lo cual va a hacer que en definitiva tenga un problema. Es decir, ¿por qué? Porque al disminuir el receptor, después tengo la adicción a la anfetamina. Entonces, facilitan la liberación de noradrenalina, de la postganglionar, e inhiben aparte la recaptación. Entonces son buenísimos para lograr ese efecto, pero tienen un efecto adictivo. Fíjense, estimulan directamente receptores adrenérgicos y noradrenérgicos, tienen como una activación generalizada, aumentan el catabolismo, euforia, insomnio y pérdida de apetito. ¿Adelgazan? Sí, pero ¿cuál es el costo? El costo es que a veces generan adicción y por el efecto generan arritmias cardíacas y todo lo demás por el aumento de noradrenalina. Y acá, como para cerrar los agonistas, fíjense, aplicaciones cardíacas, paro cardíaco, la adrenalina se utiliza un montón en estado de shock, ya sea en shock, digamos así, anafiláctico, shock hipovolémico, en el caso aparte de aportar lógicamente líquidos en el hipovolémico, shock cardiogénico, bastantes casos. Y en los estados de hipotensión, por ejemplo, el usar sildenafil asociado a, digamos, a dadores de óxido nítrico puede generar hipotensión. Yo puedo utilizar las catecolaminas. El cuidado de la hipertensión arterial, como descongestivos, como antialérgicos, con acción nerviosa central, como antidepresivos, y en el caso de la isosuprine, para disminuir las contracciones uterinas cuando yo quiero evitar un parto anticipado. Y por último, dentro de lo que vamos a manejar, existe algo que es dopamina, que utilizamos también. Esto lo vamos a volver a repetir en insuficiencia cardíaca. Esto es un medicamento que es dopamina no para acción cerebral, sino que es acción periférica. Tiene afinidad por los receptores alfa y beta 1 adrenérgicos y de caso nulos o efecto nulo sobre los beta 2. Esta dopamina actúa de acuerdo a las dosis que uno vaya a darle al paciente. Si le da media gama, kilominuto, hasta 3 gamas, provoca vasodilatación renal, mesentérica y cerebral a través de los receptores de dopaminérgicos de tipo 1, lo cual aumenta, por ejemplo, la diuresis. A dosis más elevada, entre 3 y 10 gamas por kilo de paciente por minuto de infusión, la dopamina aumenta la contractilidad cardíaca y produce un aumento de frecuencia cardíaca. Este es a veces cuando uno lo utiliza en insuficiencia cardíaca. En este caso, lo utiliza cuando uno quiere mejorarle la perfusión renal. Y a dosis más elevada, más de 10 gramos kilominuto, uno puede utilizar, tiene un efecto alfa sobre los adenoreceptores y utilizarlo cuando el paciente está en shock. ¿Ah? Bien, hasta acá más o menos bien. Vamos a cerrar entonces con los bloqueos. Sí. Tengo una consulta yo. Siempre que hablamos de Masindol, bueno, los nombres que usted nombra ahí. Sí. Metracina, Masindol. El más característico es Masindol. Bien. ¿Son todos nombres del compuesto activo o son nombres comerciales? No, yo los únicos que tienen nombres comerciales son las fotitos que les he puesto. Estos son los compuestos activos. Algunos laboratorios, ustedes lo van a ver, utilizan el nombre del compuesto activo como el nombre comercial. Ejemplo,
Yo le diría atenolol Gador, ¿sí? Gador utiliza el nombre de la droga como nombre fantasía, pero, por ejemplo, Vagó, el atenolol lo vende con el nombre de Plenacor, ¿me entienden? Es decir, el nombre de fantasía es el que el laboratorio utiliza para promocionar su producto, pero todos los que tienen que saber, y los que están escritos acá, salvo los que figuran en la foto, son todos nombres de los compuestos activos. Es decir, la idea es que ustedes no se aprendan nombres comerciales. Los nombres comerciales se buscan re fácil hoy en el celular o en un, digamos, en un PDF que salga, perdón, un PR que es un vademecum. Ustedes buscan la droga y ven los nombres comerciales, pero no es lo importante. Lo importante no es que se sepan los nombres comerciales, es que se sepan las drogas. Estos compuestos que figuran ahí, por ejemplo, fenmetracina, masindol, fenfluramina, son los nombres de las drogas que actúan con acción mixta sobre el sistema simpático. ¿Mm? Eso es lo importante. Pero fíjense, Masindol es recontra conocido y les puede resultar que alguno ha utilizado para bajar de peso, pero bueno, tiene el efecto que acabamos de ver. Bien, y por último vamos a hablar de los bloqueos. Esto es más o menos una introducción porque después vamos a hablar sobre hipertensión arterial en forma más específica y también vamos a hablar de los bloqueos, de los alfa receptores y de los beta. Los bloqueos, es decir, hemos actuado con adrenalina, noradrenalina, isoproterenal, como sustancias similares a las que ya tiene el sistema. Después tenemos los que vimos, los estimulantes alfa, ¿sí? Agonistas alfa, agonistas beta y agonistas de acción mixta. Y ahora, en lugar de hacerle un agonismo, lo que vamos a hacer es bloquear el receptor. Fíjense, los bloqueos de los receptores alfa tienen bloquean el receptor e inhiben la actividad simpática endógena, es decir, el opuesto. Como la acción de los fármacos va a generar efectos cardiovasculares y efectos, por ejemplo, al bloquear los receptores alfa-adrenérgicos, si yo bloqueo el receptor alfa-adrenérgico periférico, alfa-1, ¿qué voy a generar? ¿Ustedes qué piensan? Una vasodilatación. Una vasodilatación. Es decir, yo no dejo que se active el receptor, por lo cual no voy a tener la vasoconstricción. Tengo el bloqueo del receptor. Entonces, puedo bajar la presión arterial. Ejemplo. Efectos también formados, fíjense, generales sobre próstata, sobre vejiga y uretra, ¿ya? Lo cual, fíjense, inhiben la acción del trígono. Y estos son medicamentos que utilizan los urólogos en el caso de la hipertrofia prostática, para lograr una mejor micción en los pacientes, porque bloqueo el receptor alfa-1 adrenérgico con compuestos que tienen acción directa sobre la zona. Fíjense, también tengo bloqueos, miren, fíjense esto, con acciones específicas, como las quinazolinas. Ejemplo de esto es la prazosina, la dosaxosina y sobre todo la tansulosina. Estos son todos utilizados, la prazosina y la dosaxosina la podemos usar para la presión arterial. Pero este último, sobre todo la tansulosina, es utilizada por los urólogos para bloquear el receptor alfa y generar, digamos así, una relajación del trígono vesical y que el paciente con hipertrofia prostática orine mejor. Las imidazolinas, como la fentolamina, bloquea de forma similar los receptores alfa-1 y alfa-2, producen taquicardia y producen, digamos así, una respuesta refleja de liberación de adrenalina y estimulación sobre el corazón. La fentolamina generalmente la usamos muy poco. Y los derivados ergóticos, por ejemplo, la ergotamina, que ustedes miren acá, ¿quién no tienen? Me tomo una migradorixina para el dolor de cabeza. Fíjense, tiene una acción antagonista intensa, con intensa vasoconstricción, en el territorio de carótida interna y sobre todo en el territorio vascular cerebral, lo cual determina, recuerden que en la migraña se produce una vasodilatación que se genera en el prodromo y la migraña genera una cefalea intensa. La ergotamina, ¿sí?, lo que va a generar es una vasoconstricción.
aunque parezca opuesto, es por la acción antagónica. ¿Mm? Entonces, lo que va a generar es una acción antagonista sobre el receptor. Entonces, fíjense, los alfa-1 vamos a utilizarlos en hipertensión arterial, como habíamos dicho, prazosina, sobre todo saxosina, en hipertrofia de orina de próstata, tansulosina, en feocromocitoma también, ya lo vamos a ver cómo actúa, y en la migraña en el caso de los derivados ergóticos como la ergotamina, que es muy conocida. Y por último, que esto es solo una introducción, porque lo vamos a hablar con más detalle cuando hablemos de hipertensión arterial, los bloqueos de los receptores, que son los tan conocidos beta bloqueantes. Son bloqueadores de los receptores beta que inhiben la actividad simpática en su manifestación adrenérgica y, bueno, acá estaría el mecanismo por el cual el estímulo del receptor beta lo que va a hacer es aumentar la contractilidad, aumentar la velocidad de contracción y todo esto, es un resumen, pero esto no quiero ahondar tanto porque vamos a ir a verlo con más detalle cuando hablemos de hipertensión arterial. ¿Y qué vemos acá? Lo que vemos es los beta bloqueantes, no selectivos y selectivos. Fíjense, timolol, sobre todo estos son utilizados, inadolol, son utilizados en gotita en los ojos. Carteolol también, son no selectivos. Para la presión arterial, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, bisoprolol, metoprolol. Esmolol es para vía endovenosa. El atenolol, que les mencioné, también se utiliza para las arritmias, disminuye las extrasístoles. El acebutolol, estos casi no están en el mercado, pero por ejemplo, la betalol con efecto alfa, es decir, que tienen algunos beta bloqueantes que también bloquean el efecto alfa, y estos son útiles en el feocromocitoma también, y en el caso del labetalol también es útil para el tratamiento de la presión en la embarazada. Carvedilol, metoprolol y bisoprolol, también los tres se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es como, esto es solamente un pantallazo, que sepan que existen los receptores, puedo utilizar los receptores beta para bloquearlos, ya sea a nivel central o a nivel periférico. Lo que ocurre con los beta bloqueantes cuando tienen un efecto beta bloqueante, yo lo que voy a hacer es disminuir la contractilidad cardíaca, pero al bloquear el receptor beta en la periferia, lo que me va a generar es vasoconstricción. Entonces, fíjense, receptor beta 1, todo a nivel cardíaco, nódulo sinusal, aurícula, sistema His-Purkinje y ventrículo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad y es decir, si yo estimulo el receptor, aumento la contractilidad y velocidad de conducción, aumento la automaticidad, aumento la contractilidad y velocidad de conducción en los ventrículos. Es decir, que si yo lo bloqueo, genero el efecto opuesto, lo cual disminuye la frecuencia cardíaca, que es muy bueno para tratar los problemas coronarios, porque yo no quiero que gaste mucho el corazón, que gaste poco oxígeno, y disminuyo la contractilidad. Pero eso es favorable en este caso de la insuficiencia en el caso de que haya insuficiencia coronaria, es decir, que las coronarias no me aporten el oxígeno adecuado. Pero fíjense, los beta 2 a nivel periférico, en las arterias, el receptor beta 2 da dilatación, en las coronarias da dilatación, en las carótidas da dilatación. Si yo bloqueo el receptor, van a producir vasoconstricción. Hay beta bloqueantes, como el bisoprolol o el nebivolol, que tienen efecto, digamos así, de beta 1 o beta 2 con digamos, liberación de óxido nítrico en las arterias periféricas y tener un efecto beneficioso, porque si yo bloqueo el receptor beta 2 a nivel periférico voy a tener un aumento, digamos así, de la resistencia periférica. Y por el otro efecto es, a nivel general, aumento de la insulina y glucogenólisis cuando estimulo el receptor, esto ya lo habíamos visto, y a nivel pulmonar y uterino, fíjense lo que provoca. Si yo doy un beta bloqueante, puedo correr el riesgo de que el paciente tenga una una broncoconstricción, lo cual me genere un efecto asmático. Entonces, tengo que tener cuidado de saber si el paciente va a recibir un beta bloqueante si no es asmático o no es un EPOC. ¿Por qué? Porque probablemente empeore su cuadro respiratorio. Esto
es más o menos para que ustedes lo tengan en cuenta y que peguemos una leída después de esto para después ver el efecto sobre el parasimpático. ¿Les parece? Preguntas. O quedó muy claro o nos perdimos. No, profe, estuvo bien. No sé si habrá posibilidad de que suban el power porque está lindo, muy